Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en este precioso día. Es una oportunidad preciosa de buscar al Señor, de buscar su presencia, de buscar su bendición, de buscar su dirección en nuestras vidas. Y hoy quiero animarles el día de hoy, antes de escuchar este devocional, que usted tome un tiempo para orar de manera personal, para leer su Biblia, para interceder por otros, para pedir al Señor que su bendición y resguardo estén sobre la vida de otros creyentes. Hoy quiero invitarles en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, y quiero compartirles unas verdades prácticas para el día de hoy a cada uno de ustedes. Juan capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Mire lo que dice ahí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Mire lo que dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Mire lo que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Preparar lugar para vosotros. Quiero que piensen, por favor, en esta serie de declaraciones que hace el Señor Jesucristo cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo quiero que piensen, por favor, en esta declaración que hace el Señor Jesús cuando nos invita a recordar que no tenemos por qué estar turbados, porque si creemos en Dios, creer también en Él. Y nos hace la promesa de la vida eterna, de la morada preparada por Él para nuestro beneficio. Y quiero hablarles el día de hoy de lo que yo he titulado, hermanos, mientras Él regresa. Mientras Él regresa. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de devocional en tu palabra para este día jueves 18 de junio. Y pido tu bendición, Señor, de manera especial, en Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho que el título para este devocional es Mientras Él regresa. Si usted se toma el tiempo para leer el capítulo entero, sabrá que precisamente, hermanos, el capítulo entero está lleno de esperanza, de seguridad, de certeza, por todo lo que en sí el capítulo nos ofrece en esta bendita promesa, esperanza de seguridad que tenemos en Cristo Jesús, de que desde el día en que creímos en Él, tenemos asegurada, como dice 2 Corintios capítulo 5, una morada eterna en los cielos, que el Señor Jesucristo ha estado preparando desde el día en que Él se fue para estar intercediendo por nosotros ante el Padre. Una promesa de morada celestial. Una promesa de saber y conocer que no tengo por qué estar yo en mi vida cristiana turbado, ni aletargado, ni atemorizado en mi vida por todas las circunstancias que nos están tocando vivir en esta generación y con estos tantos cambios que se están dando a nivel por este virus famoso del COVID-19. Es bueno saber que sin importar cómo termine este capítulo de la historia de nuestra vida, el fin de la historia en nosotros está asegurado y resguardado. Me gusta leer libros, y una de las cosas más tristes a veces es llegar al final de la historia sabiendo la manera en la que terminó precisamente ese libro. Al final de cuentas, todos sabemos que sin importar cómo terminen estos capítulos tan confusos y tan cambiantes bajo supuestamente esta nueva modalidad que a nosotros nos ha tocado vivir, déjeme decirle que sin importar cómo termine esa historia o esta historia, cada hijo de Dios tiene la promesa de que al final del libro entero, de la vida entera, esta vida tendrá para nosotros una promesa segura de una morada eterna y hecha en los cielos por nuestro Señor Jesucristo. Promesa de saber y conocer al que se dio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Promesa que me debería de motivar a mí en mi vida cristiana para no estar turbado ni cargado por los afanes de la misma vida. Promesa bendita de saber que su partida, cuando Él resucitó, y la Biblia nos dice que fue llevado en las nubes, y la Biblia nos dice que precisamente que no tuviéramos miedo, porque así como lo hemos visto ir
así vendrá en las nubes y vendrá para el arrebatamiento de la iglesia, por cierto, la promesa bendita de saber que su partida, cuando resucitó, fue para dar cumplimiento a lo que dice Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. Una promesa que nos dice: creed en Dios, creed también en mí. Luego dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Y mira lo que dice ahí al final: voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo que está diciendo es que en toda esta etapa en la cual el Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros en la tierra para cumplir la función de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, es importante para nosotros comprender que ese lugar celestial o esa morada eterna en los cielos, como dice el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura que estamos tomando para este devocional, hermanos, en el Nuevo Testamento, es una de las promesas, hermanos, que nos hablan definitivamente del retorno inminente del Señor Jesucristo para arrebatar a la iglesia, y que está, por cierto, por ocurrir de manera casi increíble e inmediata y pronta en esta generación que yo creo que nos está tocando vivir. Yo no puedo especular de horas, ni de fechas, ni de lugar, pero de que vendrá, vendrá. Pero mientras Él regresa, y ese es el título de este devocional, Él está activo. Él está preparando todo para que nosotros, a la partida de esta tierra, en nuestra llegada a ese precioso lugar de morada celestial, eterna, hecha en los cielos, hermanos, deberíamos en nuestra meta y en nuestro corazón como cristianos, de vivir y de comportarnos con la firme esperanza que el Señor Jesucristo nos ha hecho en nuestra vida cristiana. Que cuando Él regrese por nosotros, y vendrá, y no tardará, como dice el libro de Hebreos capítulo 10, hermanos, un poquito ya de venir, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Biblia en el libro de Hebreos 10. Es importante que nosotros sepamos que cuando Él regrese, cada cristiano debería de procurar en su vida serle agradable en lo que hacemos nosotros mientras esperamos con expectación el retorno inminente de Cristo por su iglesia en las nubes. Ahora, cada cristiano debería de estar en expectación. Cada cristiano debería de estar en completo deseo del retorno inminente del Señor Jesucristo, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer en nuestra vida cristiana. Y creo que al meditar en esta porción de la palabra de Dios, hay ciertas cosas que nosotros deberíamos de estar haciendo, y hay ciertas cosas que no deberíamos de estar haciendo mientras Él regresa por nosotros. Las cosas que el cristiano no debería de estar haciendo son las cosas que pareciera ser que más comúnmente mucho del pueblo de Dios está haciendo y está practicando de forma equívoca en su vida cristiana. ¿Con cuánta frecuencia encontramos a tantos cristianos, número uno, siendo indiferentes? Pareciera ser que esta generación está siendo dominada por el egoísmo, por la indiferencia y por la apatía de parte del pueblo de Dios en relación a la causa del Señor en nuestra vida cristiana. He platicado con muchos pastores en estos días en relación a todo lo que se está viviendo a nivel mundial, literalmente en relación a la iglesia, y es interesante la cantidad de indiferencia que se ha metido en tanto del pueblo de Dios por este famoso virus. Mientras Él regresa, escuchen esto, el Señor ya había anunciado que muchas personas y que muchos creyentes profesantes se iban a volver indiferentes en cuanto al plan y propósito de Dios en sus vidas. Recientemente yo escuchaba de un pastor amigo mío decir que miembros de su iglesia le dijeron: pastor, téngalo por seguro que no volveremos por largo tiempo a la iglesia,
nos tomaremos un espacio para volver a la iglesia dada la situación que se está viviendo. Y esos mismos creyentes que tomaron la decisión de no asistir por temor a ese virus, lamentablemente están viajando por muchos lugares, que por cierto no tendría nada de malo si se hiciera dentro del plan de Dios, pero revela la cantidad de indiferencia con la cual podemos llegar a ser dominados en esta etapa. Mientras Él regresa, lo que no deberíamos estar haciendo es ser indiferentes. Hay otra cosa más que no deberíamos estar haciendo, y es ser duros de corazón. Déjeme preguntarle, en toda esta etapa que usted y yo hemos vivido, ¿no cree usted que debería de ser un buen motivo en nuestra vida como hijos de Dios para examinar nuestro corazón? Examinar si hay rencor, examinar si hay resentimientos, examinar si está lleno de afectos negativos en contra de alguien que ha causado daño en nuestra vida. Porque mientras Él regresa, escúchenlo bien, cada cristiano debería de estar alistándose y preparándose para ese momento glorioso en el cual nos encontraremos con Él en las nubes y seamos transformados a la imagen de la gloria suya. No debemos de ser duros de corazón. Lo que no debemos de hacer es ser indiferentes. Lo que no debemos de hacer es ser duros de corazón. Pero lo que no debemos de hacer también es poner nuestra mirada y confianza en este mundo. Para todos nosotros ha sido tan evidente que en este periodo que comenzó toda esta pandemia, las bolsas de valores se vinieron abajo. El precio del crudo, de petróleo, llegó a valer básicamente nada. Y hubo pérdidas millonarias de todos los inversionistas que tenían sus recursos invertidos en ese famoso y vital crudo que después se producen diferentes derivados. Mientras Él regresa, hermanos, ningún cristiano debería de estar poniendo su mirada en todo lo que este mundo cambiante está teniendo. Queridos hermanos, nuestra mirada no debería de estar en este mundo y en lo que el mundo está haciendo y diciendo y actuando y cambiando. Nuestra mirada no debería de ser puesta en cómo está actuando este mundo. Y en este devocional, yo creo que cada creyente es llamado a evaluar en dónde y de qué manera su mirada se encuentra en las cosas del Señor en su vida cristiana. Hay ciertas cosas que no deberíamos de estar haciendo, y una de ellas dijimos es no ser indiferentes. La segunda de ellas debería de ser no ser duros de corazón al plan de Dios, y que cuando se nos brinde a nosotros la oportunidad de retornar a congregarnos con regularidad, deberíamos de volver con un espíritu y una actitud de servicio y compromiso mayor a las cosas del Señor. No deberíamos de tener nuestra mirada en este mundo. Pero también, yo creo que deberíamos de estar libres, mientras Él regresa, número 4, deberíamos de estar libres del egoísmo en nuestra vida cristiana. ¿Saben que mucha gente vive bajo este lema, que es penoso tener que decirlo, pero es muy real? Primero mis dientes que mis parientes. Y es una pena que haya tantos creyentes que en medio de toda esta situación donde familias y ministerios perdieron su economía, haya tantos creyentes que tienen la posibilidad de ayudar y de bendecir a otros cristianos y somos egoístas. Pero no solamente somos egoístas en cuanto a lo que tenemos, pero somos egoístas en cuanto a la posibilidad que Dios nos está dando en esta etapa de compartir las buenas nuevas que hay de Cristo Jesús a este mundo perdido. Mientras Él regresa, hermanos amados, no deberíamos de ser egoístas, porque la Biblia nos dice que más bienaventurado es dar que recibir en Hechos 20:35. Dado que Él vendrá por cada uno de nosotros, es bueno que hagamos el deber en nuestra vida de llenar nuestra lámpara de aceites y ser entendidos, de seguir y de hacer la voluntad del Señor en nuestra vida como hijos de Dios. Me ha venido un pasaje a la memoria en este momento en Efesios
capítulo 5, versículo 17, cuando nos dice el apóstol Pablo esta serie de declaraciones que es bueno que la tengamos en mente al terminar este devocional. Escucha lo que dice Efesios 5, 17. Dice la palabra de Dios aquí: por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea, mire, la voluntad del Señor. Mientras Él regresa, cada cristiano debería estar buscando llenar su vida del aceite del Espíritu Santo de Dios, valerse de sus promesas, compartir su fe. Y mientras Él regresa, deberíamos de conocer y de entender en nuestra vida la voluntad del Señor en nuestra vida como hijos de Dios. Con cuánta tragedia podemos decir el día de hoy que tenemos cristianos que no saben lo que deben de hacer y por qué hacerlo en sus vidas como creyentes. Mientras Él regresa, yo debería estar leyendo su palabra, escudriñando el tiempo y el lugar en el cual el Señor pronto vendrá. Una de las cosas que para mí son más sorprendentes de este hombre llamado Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y de aún de estos personajes que encontramos ahí en el Evangelio de Lucas, que indagaron y estudiaron el tiempo en el cual el Señor Jesucristo vendría. Válgame la expresión, hermanos amados, estaban esperando el nacimiento del Señor y se gozaron de ese día. Pero ¿qué de usted? ¿Está usted preparándose para ese retorno inminente del Señor? Porque mientras Él regresa, usted y yo deberíamos de estar amando su palabra. Deberíamos de estar caminando con Él en oración. Deberíamos de estar compartiendo nuestra fe. Y deberíamos de estar prestos y listos ante la expectativa de volver a la iglesia local con mayor firmeza y ser más como el Señor en nuestra vida cristiana. Mientras Él regresa, hermanos amados, porque Él ha prometido: voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, y si me fuere, dice en el versículo 3, y os prepararé lugar, mire, vendré otra vez. Y vendré otra vez, y vendré otra vez en la vida cristiana. Él regresará, hermanos amados, no tengamos dudas, no tengamos incertidumbre. Él vendrá, y mientras regresa, como hijos de Dios deberíamos de estar cumpliendo el plan perfecto del Señor en nuestras vidas, siendo entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Mientras Él regresa, hermanos amados, deberíamos de estar haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer y no enfriarnos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice este jueves 18 de junio. Y permite, Señor, que mientras tú regresas, estemos enfocados y enrutados en el plan que tú tienes trazado para cada uno de nosotros, Señor. Porque tú regresarás. Bendice este tiempo, en esta meditación y en este devocional. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día, hermanos. Buen día.